Hola a todos, Simoni aquí. Hoy empezamos una historia nueva que se llama, ¿qué se llama? Es sobre un hombre que se llama Detective Harrison. El detective Harrison era muy alta y fuerte y trabajaba resolviendo crímenes y bebía en una ciudad muy lejos, en una ciudad, ¿cómo se dice? Apartada, una ciudad apartada. Pero había algo, situaciones de resolver. Um, estaba, estaba bebiendo un café nuevo. Este café él compró de una tienda a la esquina que vendía productos extranjeros porque el detective, él le gustaba sabores diferentes y quería, uh, él quería tratar nuevos sabores de cafés. Y por esta razón, él siempre compra su café allí. Él estaba leyendo el periódico y un artículo muy interesante de él o por él. Estaba sobre un castillo en las afueras de la ciudad. El castillo era un castillo muy antiguo y larga y actualmente el dueño es el hombre que se llama Harrison y Harrison era muy rico, tenía mucho dinero. Y en este momento el teléfono sonó y era una coincidencia porque era su jefe y su jefe le dijo al detective Morgan que él quería que el detective Morgan llegaría al despacho. ¿Y qué más pasó? Algo interesante ha pasado y era algo sobre el artículo que estaba leyendo en el periódico. El jefe del detective dijo a él que ¿cómo se dice? Va de prisa o tenía prisa para llegar a la oficina. Cogió su chaqueta y su chaqueta o su abrigo casi llevaba al suelo y él empezó o él arrancó su coche y se dirigió a la oficina. Cuando estaba a la oficina, ¿cómo se dice? Cuando estaba cerca de la oficina, ¿cómo se dice eso? Después de arrancó el coche, su oficina estaba a la otra parte de la ciudad, lejos de donde él vivía. La ciudad era menos tranquilo y había mucha gente. Pero cuando Morgan llegó a la oficina, se bajó del coche y vio la puerta de su despacho. Entró en el despacho o en el edificio de su despacho
había una guardia de seguridad a la puerta y había mucha gente que estaba muy nerviosa. En la puerta del detective Morgan había un letrero con su nombre. Así, pues entró en la oficina de su jefe. El jefe dijo, hablamos sobre este asunto porque el periódico no había decidido nada de qué ha ocurrido. El detective notó que su jefe era muy nerviosa, pero no dijo nada a su jefe. El detective Harrison seguía escuchando a su jefe. El jefe quería que el detective Morgan llega, o ¿cómo se dice? El detective Morgan, no. El jefe del detective dijo que Harrison, el dueño del castillo, había vuelto al castillo, y el jefe decía que este era extraño, pero el detective Harrison creía que era algo normal y no es extraño. Pero el jefe dijo que había gritos en el castillo. Había oído gritos en el castillo. Pero ellos no sabían qué estaba pasando en el castillo, y por eso el jefe quería que Morgan iba al castillo y investigar qué estaba pasando en el castillo. Morgan no era, ¿cómo se dice? No tenía asustado, o no estaba asustado. No tenía miedo de ir al castillo. Y el jefe dijo que el detective Harrison era el mejor detective en su despacho. Y ¿qué más? El detective salió de la oficina de su jefe y cogió su abrigo para buscar a Harrison. Y el jefe dijo al detective que él quería que el detective, ¿cómo se dice? Buscaría por Harrison y llegaría él al despacho. ¿Qué más? El jefe dijo al detective que quería que él tenía cuidado, o tendré cuidado. Él dijo a él, ¿cómo se dice eso? Tendré cuidado, o tendrá, no recuerdo cómo se dice eso. Pero el detective dijo que, él dijo al jefe, tendré cuidado. ¿Y qué más? Y él dirigió al bosque
para buscar a Harrison. Y estaba en una carretera que estaba en camino al castillo. Y esto es todo por esta parte de la historia. Esta es la primera parte de esta historia de Detective Harrison, o no, Detective Morgan y Harrison, el dueño del castillo. Gracias. Mañana el segundo capítulo de esta historia de Detective Harrison, de Detective Morgan y Harrison, el dueño. Gracias.